Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 44. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Primera sección. Etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein. Capítulo 6. El cuidado como ser del Dasein. Párrafo 39. La pregunta por la totalidad originaria del todo estructural del Dasein. El estar en el mundo es una estructura originaria y constantemente total. En los capítulos precedentes, primera sección, capítulos 2 a 5, esa estructura ha sido aclarada fenoménicamente en su carácter de todo, y, siempre sobre esta base, también en sus momentos constitutivos. La visión preliminar del todo del fenómeno, que presentamos al comienzo, ha perdido ahora la vacuidad que es propia de un primer bosquejo general. Ciertamente, la multiplicidad fenoménica de la constitución de este todo estructural y de su modo de ser cotidiano puede fácilmente obstruir la mirada fenomenológica unitaria hacia el todo en cuanto tal. Pero esta mirada debe quedar lo más libre posible y debe ser preparada en la forma más segura, ahora que planteamos la pregunta a la que se orienta la etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein en general. ¿Cómo ha de ser determinada desde un punto de vista ontológico existencial la totalidad del todo estructural que se ha mostrado? El Dasein existe fácticamente. Se pregunta, entonces, por la unidad ontológica de la existencialidad y la facticidad, o por la esencial pertenencia de esta a aquella. El Dasein tiene, en virtud de la disposición afectiva que esencialmente le pertenece, un modo de ser en el que es llevado ante sí mismo y abierto para sí en su condición de arrojado. Pero la condición de arrojado es el modo de ser de un ente que siempre es él mismo, sus posibilidades, de tal suerte que se comprende en y desde ellas, se proyecta en ellas. El estar en el mundo, al que le pertenece con igual originariedad, el estar en medio de lo a la mano y el coestar con otros, es siempre por mor de sí mismo. Pero el sí mismo es inmediata y regularmente el sí mismo propio, el uno mismo. El estar en el mundo ya está siempre caído. La cotidianidad media del Dasein puede ser definida, por consiguiente, como el estar en el mundo cadentemente abierto, arrojado proyectante, al que en su estar en medio del mundo y coestar con otros le va su poder ser más propio. ¿Será posible captar en su totalidad este todo estructural de la cotidianidad del Dasein? ¿Será posible poner de tal manera unitariamente de relieve el ser del Dasein que desde él se pueda comprender la esencial co-originariedad de las estructuras mostradas y sus correspondientes posibilidades existenciales de modificación? ¿Hay alguna vía para llegar fenoménicamente a ese ser sobre la base del actual planteamiento de la analítica existencial? Negativamente dicho, la totalidad del todo estructural no puede ser alcanzada fenoménicamente por medio de un ensamblaje de elementos. Este ensamblaje requeriría un plano arquitectónico. El ser del Dasein, sobre el cual se apoya ontológicamente el todo de las estructuras en cuanto tal, se nos hace accesible en una mirada completa, que atraviesa este todo en busca de un fenómeno originariamente unitario, que ya está presente en el todo y que funda ontológicamente cada uno de los momentos de la estructura en su posibilidad estructural. La interpretación unificadora no podrá, por consiguiente, ser un simple compendio de lo alcanzado hasta ahora. La pregunta por el carácter existencial fundamental del Dasein es esencialmente diferente de la pregunta por el ser de un ente que está ahí. La experiencia cotidiana circunmundana, orientada óntica y ontológicamente al ente intramundano, no es capaz de presentar al Dasein ante el análisis ontológico de un modo ónticamente originario. Asimismo, tampoco la percepción inmanente de las vivencias puede servir de hilo conductor ontológicamente suficiente. Por otra parte, el ser del Dasein no ha de ser deducido de una idea del hombre. A partir de la interpretación del Dasein hecha hasta aquí, será posible encontrar la vía de acceso óntico ontológica al Dasein exigida por él mismo como la única adecuada. A la estructura ontológica del Dasein le pertenece la comprensión del ser,
siendo el Dasein está abierto para sí mismo como en su ser. La disposición efectiva y el comprender constituyen el modo de ser de esta aperturidad. ¿Habrá en el Dasein alguna disposición afectiva comprensora que lo deje abierto para sí mismo en forma eminente? Si la analítica existencial del Dasein necesita mantener una primordial claridad respecto a su función ontológica fundamental, entonces deberá buscar, para la realización de su tarea preliminar, que consiste en sacar a luz el ser del Dasein, una de las más amplias y originarias posibilidades de apertura implícita en el Dasein mismo. El modo de la apertura en la que el Dasein se lleva ante sí mismo debe ser tal que en ella se haga accesible en una forma, por así decirlo, simplificada. Con lo abierto en ella, la totalidad estructural del ser buscado deberá entonces salir a luz de un modo elemental. Como una disposición afectiva que satisface estas exigencias metodológicas, se pondrá a la base del análisis el fenómeno de la angustia. La elaboración de esta disposición afectiva fundamental y la caracterización ontológica de lo abierto en ella, en cuanto tal, arrancará del fenómeno de la caída y delimitará la angustia frente al fenómeno afín del miedo, analizado más arriba. La angustia, en cuanto a posibilidad de ser del Dasein, junto con presentar al Dasein mismo en ella abierto, presenta también el fundamento fenoménico para la captación explícita de la totalidad originaria del ser del Dasein. Este ser se revelará como cuidado. La elaboración ontológica de este fenómeno existencial fundamental exige una delimitación frente a ciertos fenómenos que a primera vista podrían ser identificados con el cuidado. Tales fenómenos son la voluntad, el deseo, la inclinación y el impulso. El cuidado no puede ser derivado de ellos, puesto que ellos mismos están fundados en aquel. La interpretación ontológica del Dasein como cuidado, al igual que todo análisis ontológico, está muy lejos, con lo logrado por ella, de lo que es accesible a la comprensión preontológica del ser, y, con mayor razón aún, al conocimiento óntico del ente. No debe sorprender que lo conocido en el saber ontológico le parezca extraño al entendimiento común, cuando lo relaciona con lo único que le es ónticamente familiar. Sin embargo, también el punto de partida óntico de la interpretación ontológica aquí intentada del Dasein como cuidado podría parecer rebuscado y teóricamente inventado, para no decir nada de la violencia que podría verse en el hecho de que se prescinda totalmente de la tradicional y acreditada definición del hombre. Se hace necesaria, pues, una comprobación preontológica de la interpretación existencial del Dasein como cuidado. La hallaremos al mostrar que el Dasein, ya desde antiguo, hablando de sí mismo, se interpretó como cuidado, cura, aunque solo haya sido preontológicamente. La analítica del Dasein que se interna hasta el fenómeno del cuidado debe preparar la problemática ontológica fundamental, es decir, la pregunta por el sentido del ser en general. Con el fin de orientar explícitamente nuestra mirada en esa dirección, partiendo de lo hasta ahora logrado y yendo más allá del problema particular de una antropología existencial a priori, será necesario volver a examinar más a fondo aquellos fenómenos que se hallan en estrecha conexión con la pregunta que nos guía, la pregunta por el ser. Esos fenómenos son, en primer lugar, los modos de ser explicitados hasta ahora, el estar a la mano y el estar ahí, que determinan al ente intramundano de carácter diferente al del Dasein. Puesto que hasta hoy la problemática ontológica ha comprendido el ser primariamente en el sentido del estar ahí, realidad del mundo, y ha dejado sin determinar ontológicamente el ser del Dasein, será menester que sometamos a examen la conexión ontológica entre cuidado, mundaneidad, estar a la mano y estar ahí, realidad. Esto conducirá a una determinación más precisa del concepto de realidad, dentro del contexto de una discusión de los planteamientos epistemológicos, orientados por esta idea del realismo e idealismo. El ente es, independientemente de la experiencia, conocimiento y aprehensión, por medio de los cuales queda abierto, descubierto y determinado. En cambio, el ser solo es en la comprensión de aquel ente a cuyo ser le pertenece
eso que llamamos comprensión del ser, pero esta comprensión debe entenderse como escuchar, lo que sin embargo no significa jamás que el ser sea solo subjetivo, sino que ser debe ser entendido qua ser de lo ente. Qua diferencia en el Dasein en cuanto arrojado de el arrojamiento. El ser puede, por consiguiente, no estar conceptualizado, pero nunca queda completamente incomprendido. Desde la antigüedad, la problemática ontológica reunió e incluso a veces identificó el ser y la verdad. En este hecho se documenta, aunque quizá oculta en sus fundamentos originarios, la necesaria conexión entre ser y comprensión, por consiguiente, entre ser y Dasein. Para que la pregunta por el ser quede suficientemente preparada, se requiere, pues, la aclaración ontológica del fenómeno de la verdad. Esta aclaración se realizará, en primer lugar, en base a lo que la interpretación precedente ha ganado en los fenómenos de la aperturidad y del estar al descubierto, de la interpretación y del enunciado. La conclusión de la etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein abarcará, pues, los siguientes temas: la disposición afectiva fundamental de la angustia como modo eminente de la aperturidad del Dasein. Párrafo 40. El ser del Dasein como cuidado. Párrafo 41. Confirmación de la interpretación existencial del Dasein como cuidado por medio de la autointerpretación preontológica del Dasein. Párrafo 42. Dasein, mundaneidad y realidad. Párrafo 43. Dasein, aperturidad y verdad. Párrafo 44.